en el metaanálisis, creo que te había pasado algo en el dedo. Yo dije, Dios mío, ¿qué fue? ¿Qué le hirieron? Oh. Entonces, buenos días, ok. ¿Cómo leer una revisión sistemática y metaanálisis y aplicar los resultados al cuidado de un paciente? Ese es nuestro tema de hoy. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Un doctor estaba evaluando un paciente de alto riesgo cardiovascular y metabólico que no se sometió a una cirugía de cadera y buscando alternativas que pudieran proteger la ocurrencia de eventos cardiovasculares perioperatorios, que no es nada raro. Pensó en la posibilidad de utilizar un beta bloqueador con base en el conocimiento que él tiene acerca de que pacientes infartados reciben beta bloqueador, pacientes con falla cardíaca reciben beta bloqueador. Entonces digo, un paciente que se va a operar tiene que recibir beta bloqueador, pues no estoy seguro. Entonces voy a investigar. Y encontró que la forma más óptima para hallar una respuesta era leerse una revisión sistemática de la literatura. Les cuento que este mismo doctor, por esta época en que tenía que tomar esta decisión, estaba en cierta forma como cobijado por una guía de práctica clínica que recomendaba usar el beta bloqueador. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasó. Él llega, encuentra el artículo, ahí está la pregunta, ya dijimos eso, entonces el doctor empieza a mirar y dice, bueno, la guía de práctica clínica, pero tenía sus dudas, entonces digo, voy a leer una revisión sistemática y metaanálisis, ¿cierto? Entonces vimos todo esto, hablamos un poquito de lo que era la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Los desenlaces, cómo se jerarquizaban, por cuál era el sentido de hacer un metaanálisis, que era incrementar el tamaño muestral, y enos acá mirando el artículo que le encontró. Entonces ahí está, se llama Metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados seguros de beta bloqueo para prevenir la muerte perioperatoria en cirugía no cardíaca. Entonces él dijo, este es el artículo que más se ajusta a la pregunta pico que yo me planteé, ¿sí? Entonces me voy a leer ese artículo. Entonces dice el doctor, ¿cuál es el resultado de aprendizaje de esta actividad? Que ustedes interpreten los resultados de una revisión sistemática y metaanálisis y que empiecen a aprender a evaluar el balance entre daños y beneficios de una intervención con base en la evidencia, en la calidad de la evidencia y en los valores de los pacientes. Vamos a ver. El problema de investigación es ese. Pues la verdad no se sabía al momento con exactitud cuál era el efecto del uso perioperatorio de beta bloqueadores sobre estos desenlaces. Fíjense, muerte, infarto, enfermedad cerebrovascular y otros. Ahorita vemos que posiblemente es la hipotensión. La pregunta aquí, ¿cuál es la estructura? En pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿cuál es el efecto del beta bloqueador perioperatorio en comparación con el placebo sobre esos desenlaces? Y tenemos nuestra pregunta pico y vamos a tratar de responderla. Entonces, al intentar responderla, pues nos planteamos unos objetivos, ya sabemos cuáles son. Primero, pues yo necesito saber cuál es la incidencia de los desenlaces en el grupo que recibe beta bloqueador, cuál es la incidencia de los desenlaces en los que toman placebo o que no toman nada, y finalmente yo debo comparar esas dos, ¿se acuerdan? Mediante una medida de asociación causal, la que quieran, RR, OR, HR, la que quieran, ¿cierto? Pero bueno, el artículo tiene la suya, se reporta la norma. ¿Cuál era el desenlace principal que los investigadores estaban, valga la redundancia, investigando? La muerte. ¿Cuál tipo de muerte? Por cualquier causa, esa era la principal. Pero habían otros desenlaces secundarios, y ellos decían, bueno, lo que más nos importa y lo que más le interesa al mundo occidental es que el paciente no muera. Pero hay otras cosas que son supremamente delicadas y que tampoco queremos que sucedan. Infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular e hipotensión. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se hizo un metaanálisis excluyendo estudios de una familia que llamaban la familia DICRIS, de acuerdo a un criterio que los autores dicen aquí, es que nos parece que esos estudios son mejores, inseguros. Ellos tienen como una desconfianza por los estudios DICRIS. No nos gustan los estudios DICRIS, pero van a hacer un análisis con ellos y sin ellos a ver cómo luce la evidencia. Además de eso, utilizaron una herramienta llamada herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane. Hay muchas herramientas de riesgo de sesgo que ustedes pueden encontrar agrupadas en muchos portales y la pueden utilizar para evaluar ustedes independientemente de los estudios, o si en algún momento alguno de ustedes hace revisión sistemática y metaanálisis, pues bueno. Ahorita por la tarde presentan ya
unos muchachos que se gradúan de intensivistas hoy presentan su tesis, les asesoramos la tesis, fue una revisión sistemática y meta-análisis. ¿Qué les toca a ellos? Pues los puse a aplicar en una herramienta de proceso, porque muy seguramente por ejemplo tratar de buscarles la calidad en la disertación de su tesis. Y se evalúa el sesgo de publicación mediante un gráfico que llama el gráfico del embudo. Más adelante pues les muestro en qué consiste. Algunos tienen idea, pero bueno. ¿Cuál es el flujograma que siguieron? Entonces, siguieron ese flujograma que aparece ahí. Se metieron a PubMed y encontraron 200 artículos y después se metieron a otras bases de datos y encontraron otros 83. O sea que en eso en total sumaría unos 348, pero encontraron que habían 48 que estaban repetidos, que aparecían en una base y aparecían en la otra. Entonces, quitándole esos 48 nos quedamos con 300. Por diferentes motivos excluyeron 282 que no cumplían con criterios de inclusión y quedaron 18 que podían ser elegibles, pero de esos 18 habían 2 repetidos, había uno que era un ensayo clínico que no tenía la metodología e intención de tratar, había uno que era solamente postoperatorio y otro que no llenaba los criterios de tiempo, entonces dieron esos 7, no los podemos analizar. ¿Cuántos les quedaron? 11 nomás. Mis estudiantes encontraron como 600 artículos y después de hacerles el tamizaje solamente nos quedamos con 2. Solo con 2. Hicimos metaanálisis con 2 y le sumamos un observacional 3. Vamos a ver cómo se define esta tabla. Nos quedamos sin eso. Bien. No mentira, son muy buenos. Más seguro es que ya graduados en intensivistas. Bien. Aquí aparecen entonces ya los estudios, ¿cierto? Entonces ahí están. Todos los estudios tienen su. Esta es una forma de hacer los análisis. Esta forma es coger cada estudio y tú lo tienes caracterizado. Entonces tú dices, bueno, aquí que tenemos el estudio, me imagino que este es el autor, entonces Mancar en el 96, Weidinger en el 99, el estudio Powell 2005, Dupont, etc. Todo eso no, es una forma de designar, como de bautizar cada estudio. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos caracterizado el grupo beta bloqueador, el grupo control. ¿Cuántos participantes hubo en el estudio de Mangano que estuvieron utilizando beta bloqueador? 99. ¿Sí? ¿Cuántos controles hubo en el estudio de Mangano? 101. ¿Sí? Y aquí, ¿a cuántos de estos 99 les dio mortalidad? Es decir, ¿cuántos se murieron? De los 99 se murieron 4. Y en el grupo control, de los 101 controles se murieron 5. Y calculan una estimación de riesgo relativo y les da 0,82 en ese estudio. Profe, ese peso que menciona ahí. Ya vamos para allá. 0,82 y aquí está el intervalo de confianza que fue entre 0,23 y 2,95. Interpretación de este estudio. No significa. ¿Beneficio o daño del bloqueador? Beneficio, pero no fue estadísticamente significativo. A esta altura ya debemos saber qué es que no sea estadísticamente significativo. ¿Qué significa que no sea estadísticamente significativo? Bien. Que no causa. Que no pasa por uno, no causa ni daño ni beneficio. Esa es la interpretación que quiero que se lleven para siempre. No es que el efecto no exista, sino que los datos son compatibles con las 3 hipótesis: daño, neutralidad, beneficio. Que la más probable es beneficio, sí, porque la estimación puntual siempre es la hipótesis más probable, pero no se descartan las otras dos. Ese fue muy bien, excelente. Ojalá esta tarde responder eso a los muchachos. ¿Sí? También necesitamos. Bien. Y esta es una manera de representar los datos. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una línea de riesgo, ¿cierto? Que tiene unos valores menores a 1, unos valores mayores a 1, y hay una línea que pasa por todo el 1, que sería la neutralidad, para que yo pueda ver el punto de referencia. ¿Cómo quedó este estudio? Pues este estudio, ¿qué valor será este? ¿Qué valor creen que es este? 0.2. 0.9, no. 0.23. ¿Y este? ¿Y este? Correcto. Entonces, el cajón es la estimación puntual. Y los extremos de la línea son el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha. Eso es todo. ¿Listo? Ya cuando miramos el estudio de Baby, pues entonces ya sabemos que de 49 invitados a beta bloqueador murieron 2, de 50 que no lo recibieron murió 1,
el riesgo relativo fue 2.04, el intervalo de confianza de 0.19 a 21.79. Aquí está la estimación, que sería 2.04. Aquí está el límite inferior, 0.19. Acá está el superior, 21.79. ¿Sí? Listo. ¿Qué mostró este estudio? ¿Que era beneficioso o dañino el beta-bloqueador? Dañino. ¿Fue estadísticamente significativo ese daño? No. Perfecto. Bien. Por así decirlo, ese rango que es supremamente grandísimo, Súper amplio. pues no se puede concluir como tal. ¿A alguien se le ocurre que pudiera estar sugiriendo algo de esto? Mayor tamaño de la muestra. ¿Perdón? Que la muestra pudo haber sido muy chiquita, y sí es verdad, ¿no? Realmente 50, 49 es una muestra muy chiquitica. ¿Tú qué dices, Cris? Yo digo que es mayor muestra, o sea, hay muchísimos participantes y por eso hay tanta distancia. Gracias a Dios, cuando más muestra tenemos, más precisión. ¿Sí? Entonces aquí justamente es como lo contrario, ¿no? Nos quedó haciendo falta muestra. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo Jiménez, si hubiéramos tenido más muestra, recuerden que conforme n, de acuerdo a la ley de los grandes números, si n aumenta, el intervalo de confianza se tendría que estar reduciendo. Todas las medidas de dispersión, desviación estándar, error estándar, intervalo de confianza, se van a reducir y eso me va a ayudar a mí a ser más preciso con mi estudio. ¿Listo? Bien. De la misma manera como ya hicimos con el estudio de Mangano y el estudio de Bailey, podemos hacer con todos los demás estudios. Ahora, para ir resolviendo la duda que planteó hace un rato Cristian, ¿cuál de esos estudios fue el estudio más grande en términos de tamaño? El de Boyce. El de DIPOM, 2006. 462 participantes, 459 con Boyce. 2008. ¡Wow! Boyce, 2008, 4174 beta bloqueados y 4177 controles. Un estudio grande. Ese estudio debe ser muy inventado. Entre todos, pues suman ahí que como 8300 personas en la muestra. ¿Sí? Y fíjate en algo muy importante. Mira el peso. Es decir, todos estos estudios, porque ellos dicen que ensayos controlados aleatorizados seguros. Si tú sumas todos los seguros, de acuerdo con el criterio de estos autores, todos los seguros son responsables de un 78.3% de toda la muestra que analizaron en este metaanálisis. Y de este 78.3%, el 33% es el estudio de Boyce. Entonces, el peso es de 33.5 entre el total. Es la cantidad o la proporción de individuos que ese estudio le aporta a toda la combinación de estudios. ¿Sí? Entonces, fíjense que posiblemente nos da 2, 4, 5, 6, no estoy mirando, es acá donde tengo que mirar, ¿verdad? 7, 7, 10, 3, 13, 3, 15, 1, 34, 1, 51, 8, 53, 3, 66, aquí no me suma el 78 que suman ahí. Se supone que eso es lo que debería ocurrir, es decir, este 33.5 de este 78, ¿sí? Correspondería al estudio de Boyce, ¿sí? Haría falta un restante 21.7 que seguramente lo van a aportar los estudios que ellos no llaman seguros, sino los estudios inseguros, que son los famosos DCRIS. Listo. Cuando hacemos la combinación de todo, es decir, cojo todos estos estudios como si fueran uno solo, que no ocurre así en la realidad, lo que yo estoy haciendo, aplicando una técnica estadística de meter todas estas frutas, son mangos. Entonces aquí hay mango Yolima, hay mango Tommy, ¿cuál mango? No es este Tommy, otro. Hay diferentes tipos de mango, pero son mangos. Entonces yo los meto en la licuadora y aparece un resultado neto de haber combinado todos estos estudios. ¿Cuál fue la estimación neta? La estimación neta, cuando ustedes vean un metaanálisis, la van a ver acá, en el diamante. Entonces, ¿cuál fue la estimación neta? 1.27. Es decir, cuando yo cojo y calculo, a ver, de estos 5.264, 162 tuvieron el desenlace. ¿Cuál desenlace? Muerte. Y de estos, que fueron 5.265 controles, sumando el aporte de todos los estudios, se murieron 129. Al yo hacer el cálculo del riesgo relativo, es decir, acá hay un riesgo que sería 162 entre 5.264, riesgo de muerte en beta bloqueados. 129 entre 5.265 nos va a dar el riesgo de muerte en controles. Divido un valor entre otro
y me debe dar aproximadamente 1.27. ¿Qué indica eso? Beta bloqueador es dañino, neutral o beneficioso. Dañino. Dañino. Ahora bien, la estimación pues sí es estadísticamente significativa. Por lo tanto, ¿eso qué significa que sea estadísticamente significativo? Que aumenta la mortalidad del beta bloqueador. Es confiable. Que es confiable, que aumenta la mortalidad. ¿Cómo? ¿Es seguro que va a causar daño? ¿Otras interpretaciones? En el lenguaje que nos enseñó Diego el semestre pasado es que la neutralidad y el beneficio del medicamento fueron excluidos dentro de la confianza planteada del estudio. O sea, que de acuerdo con estos datos no tiene un efecto neutral y no tiene un efecto beneficioso el beta bloqueador. Por lo tanto, y de acuerdo con los datos, yo digo, tengo certeza de que es dañino. Pero ojo, solamente a la luz de los datos de este estudio. Si yo le sumo, puede que las cosas cambien. Pero de acuerdo con este estudio que agrupa a todos estos, la intervención es ¿aumenta el riesgo de muerte o lo disminuye? Aumenta el riesgo de muerte. ¿En cuánto lo aumenta? Un 27. En un 27%. ¿Cierto? Que es lo que, si a esto yo le quito la neutralidad, se la resto, 1.27 menos 1 me da 0.27 y en porcentaje se debería la diferencia. Doctor, pero tiene que ver que en el estudio que tiene peso más grande, de más riesgo, o sea, más mortalidad dio. Entonces es el que más peso para... Claro, sin embargo, eso es bien cierto, pero no es que sea el que tenga más mortalidad, sino que es el que tenía más individuos. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que apoya? Imagínense ustedes que no estuviera el estudio de POIS. Si no estuviera el estudio de POIS, a 5.264 tendríamos que quitarle 4.174. Es decir, de 10.000 pacientes habría que quitar 8.000. ¿Y qué haríamos con 2.000? Por lo tanto, la estimación pudiera haber sido más, una muestra más pequeña que me da más precisión o menos precisión. ¿Qué creen que hubiera pasado con el intervalo de confianza? Más ancho. Y figúrense que el intervalo de confianza agrupado empezó con 1.01. Es posible que si hubieras excluido el estudio de POIS, este rompito fuera más anchito, ¿no? Sí. Y hubiera atravesado la neutralidad y estaríamos diciendo que ¿qué? Que tiene las tres y que no Que tiene las tres posibilidades y que no es significativo, claro. Pero gracias a Dios apareció este estudio en 2008 y pues ayudó a resolver mucho la situación. Porque fíjense que la tendencia de POIS fue riesgo relativo 1.33 y fue Significativo. y el conglomerado fue 1.27 y fue. Significativo. ¿Se parecen o no se parecen? Sí. Casi que se podría decir que el estudio de POIS fue el que condujo el metaanálisis, ¿no? Fue el estudio más importante. O sea, ese fue el estudio que realmente quebró. Si ustedes le preguntaran a Juan Senior, el personaje cardiólogo que ha sido presidente de la ACME tantas veces, él diría, sí, por eso es que prefiere el estudio de POIS que todo el metaanálisis, ¿sí? Porque finalmente considera es un estudio grande y no tengo necesidad de mezclar con esos otros estudios chiquitos. Yo no me mezclo con los estudios chiquitos. ¿Qué vas a decir? Porque pues no sé, por ejemplo, lo que yo les decía que el intervalo tan grande, ¿cierto? Por ejemplo, usted ve a Bailey, 99, ¿cierto? Y tenemos el rango 0.19 a 21.79 en la población que tenemos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, usted ve la de PBSA 2007. Ahí incrementó la población, ¿cierto? Ajá. Pero, por ejemplo, el rango aumentó en vez de disminuir. Sí, claro, tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón. Lo que iba a preguntar era, pues, ¿Por qué? Porque si tenía. Se supone que cuando si se tenía. ancha, pues se acorta el interno. Pues, Eso es una muy buena observación. Déjame revisarlo, no te tengo una respuesta en este momento. ¿Sí? Prefiero, si quieres me la invento, ¿no? Pero la verdad es que no la tengo. No la tengo, pero es una excelente observación. ¿Sí? Es una excelente Y lo observación. otro es que usted decía que el porcentaje de weight es el peso que le otorga pues al finalizar todo. Claro, no suma. Ajá, pero ese peso, ¿a qué se refiere? ¿A la población? No, a la proporción de individuos que le está aportando a todo el metaanálisis global, ¿cierto? Entonces, Por ejemplo, ahí, realmente, si nosotros fuéramos a pegarnos a eso, el estudio de POIS no estaría aportando el 33.5, estaría aportando el 80%. ah, ok. ¿Sí? Sí, claro.
que serían 8.000 de 10.000. No, O sea, estaría aportando realmente el 80%. Inclusive le decía, pues si era por el tipo de población, pues que el PDSA pues tiene el acierto y arriba en la misma que hizo el Bailey aporta 2.6 y el de abajo 1.5. Este y este. Ajá. Diciendo que Sí, este, los diciendo dos que mismos. este, sí, claro, Ajá. claramente. Es cierto. Podría ser como dice Mille. Podría ser esa la explicación. Es lo que decía ahorita Mille. Estén aportando peso, pero no en tamaño de muestra, sino en desenlaces. Yo creo que es más fácil eso porque por población no da, porque Claro. el que yo digo abajo es más Sí, grande, sí, la más población grande y aún así el peso es menor. Pero tampoco, fíjate. Fíjate, por ejemplo, que 129, que sería 129, 162, es realmente un número mucho más grande que 33.5. ¿Sí? La En nueva términos del incógnita. peso. Hay que mirar cómo están calculando ellos el peso. Lo que sí es cierto en todo caso es que el peso mayor lo tienen los estudios grandes, ¿no? Sí. O sea, POIS y Difon. Dipon. Dipo, 2006. Este. Dipon. Sí, eso sí es cierto, pero tienes toda la razón. Hay que mirar y revisar bien lo de los pesos y lo de las precisiones, porque claro, los tamaños más grandes deberían ser más precisos. Quedó en deuda. Muy buena la observación, muy aguda, excelente. Eso es lo que a uno le enorgullece. De verdad. ¿Ah? El rombo. El rombo o el diamante. ¿Sí? Esta es la estimación puntual global. Es decir, cuál es el riesgo relativo que resulta cuando he combinado todos los estudios. ¿Sí? Cuando los combino todos. O sea que este recoge todo eso. Básicamente nos está diciendo que si todos estos hubieran sido un único estudio, el riesgo relativo de muerte me hubiera dado 1.27. Y uno cómo calcula el ratio ¿El qué? el RR del total. Ya, el RR del total, bueno, acá estaríamos teniendo el riesgo acá, que sería 162 entre 52 y 164, me da el riesgo en tratados con metabloqueador. Tendríamos que irlo entre el otro, 129 entre 5265, que sería el riesgo en no tratados. Entonces, riesgo tratados, no tratados, que me da riesgo relativo, que es lo que se supone que estamos mirando ahí, nos tendría que dar aproximadamente 1.27. Aquí están mostrando los datos crudos, entonces ustedes con una calculadora quizá no les dé exactamente eso. ¿Sí? Quizá cuando se hagan los ajustes es que le dé 1.27, pero le tiene que dar un valor muy parecido. ¿Sí? Que dar un valor muy parecido a 1.27. ¿Listo? Miremos los estudios inseguros, es decir, ellos ya le tienen puesto el ojo a los estudios inseguros y entonces ellos dicen, bueno, los estudios inseguros son estos dos. El DCRIS 1 de 1929 y el DCRIS 4. ¿Qué tienen de particular? Bueno, los tamaños no fueron tan chiquitos, ¿cierto? Pero fíjate qué pasó en el DCRIS 1. En el DCRIS 1, ¿qué pasó con el riesgo de, en este caso, me imagino que es mortalidad, con el riesgo de mortalidad en el DCRIS 1? ¿Qué decía? Factor protector estadísticamente significativo. ¿Sí? Claro. Ahorita que lleguemos a la discusión, ellos tienen unas sospechas con respecto a estos estudios de CRIS. ¿Sí? Ellos tienen una sospecha en la parte del análisis de los datos, que a ellos les parece, entre otras cosas, que eran estudios muy chiquiticos para que fueran tenidos en cuenta como determinantes de la recomendación hasta el momento. Para estas fechas no había la cantidad de estudios que tenemos en el metaanálisis anterior. Aún así, fíjate, por ejemplo, el intervalo de confianza fue demasiado amplio, a pesar de que la estimación fue estadísticamente significativa y a pesar de que fue beneficio. Ellos dicen, bueno, ok, era suficiente con este estudio para decir que sí, que recomendábamos utilizar el betabloqueador, porque lo que este doctor hizo, digamos, con esto fue que si tenía en cuenta el DCRIS de 1999, pues de acuerdo con ese estudio usted debería recomendarle al paciente un betabloqueador, y con ese betabloqueador tendría reducción de muerte de más o menos un 80%. Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo vas a despreciar un medicamento que te ofrece el 80% de reducción del riesgo relativo de muerte? ¿Sí? Pero es que no solo tiene que ver con la población, porque
menciona, de hecho allá arriba, que los estudios de crisis estaban compuestos por datos ficticios, tenían criterios de valoración Fabricados, faltaban desenlaces datos fabricados. de registros del paciente y por eso era que estaban desacreditados. O sea, no solo era la población, sino que tenían en cuenta Otros factores, datos faltantes, todo lo que dice allá arriba. Entonces, eso hizo que ellos desconfiaran del estudio de crisis. Miremos qué pasó con el DICRIS de 2009. Entonces, ¿qué mostró? Factor protector. Factor protector, pero esta vez No estadísticamente significa. no fue. Ahora, si cogiéramos los dos inseguros y los metiéramos en una licuadora, los dos y los combináramos, entonces tendríamos esta estimación puntual, que sería, para este valor, que sería equivalente al 0.32. pero este sería ¿qué valor? 0.15. Y este, Sí, no, 23. como ven, el diamante pasa por lo tanto no la excluye. Esto es un hallazgo estadísticamente no significativo, a pesar de que la reducción es considerable, un 58% del riesgo relativo, pero no es estadísticamente significativo. Entonces fíjense la diferencia, ellos dicen, mire, si nosotros miramos los estudios seguros, nos da daño estadísticamente significativo. Cuando miramos por aparte los estudios inseguros, nos da beneficio. ¿Sí? Aunque estadísticamente no es significativo. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Cierto? Bien. No, pero es que en los estudios seguros también hay estudios estadísticamente no significativos. Ah, no, claro que sí, no lo estamos diciendo. Por eso lo que decía Jimé es tan valioso. O sea, hay otras cosas que criticarles al diseño, a la recolección de los datos y demás. Pero la idea es mirar, bueno, y entre ellos, ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia sigue siendo hacia el beneficio. En cambio, la tendencia de los estudios que no tienen esos defectos es hacia el daño. ¿Sí? Entonces ahí cuando tú miras la calidad interna, tú dices, bueno, por algo son inseguros. Al mirarlos ellos tienen la misma tendencia, están sesgados hacia el beneficio. En cambio, cuando coges sin apasionamiento, si miras los estudios que no tienen críticas, por lo menos no metodológicas, podrán tener críticas respecto al tamaño, que eso de medidas más imprecisas, pero aún así estos resultan más confiables porque no tienen esas críticas. Entonces, cuando se analizan por aparte, la tendencia es completamente contraria a la de los estudios de CRIS, que es por eso por lo que CRIS dice, algo pasa ahí. ¿Sí? Y bueno, veamos qué pasó. ¿Esta es la misma imagen? Sí. Miremos cuando se comparan todos, si yo cojo y comparo los seguros, entonces me da esto que ya lo sabemos. ¿Sí? Y si miro los no seguros, pues me da esto que ya lo sabemos. Entonces acá es donde ellos dicen, bueno, los seguros me están mostrando daño estadísticamente significativo, los inseguros me están mostrando beneficio estadísticamente no significativo. Y hasta ahí, digamos, esas cosas no nos sorprenden ya, sabemos de dónde provienen esas. ¿Qué pasó con infarto agudo de miocardio? Entonces, por este lado tenemos los estudios seguros acá arriba, los estudios no seguros acá abajo, y tenemos una tendencia global sumando los seguros con los inseguros. Entonces, ¿qué pasó con los estudios seguros? ¿Qué mostró? Factor protector. ¿Daño o beneficio? Beneficio. ¿Fue estadísticamente significativo o no? Sí. Completamente estadísticamente significativo. ¿En cuánto redujo el riesgo de infarto de miocardio? 0,7, no veo. Más o menos 27. 27%. Entonces una reducción del infarto del 27%. ¿Y cuánto aumentaba el riesgo de muerte? 27%. 27%. Entonces aumenta el riesgo de muerte del 27%, disminuye el riesgo de infarto del 27%. Oh my gosh. Las cosas quedan como que entra el diablo y discorre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Claro. Acá, como el valor de la estimación puntual fue menor a 1, entonces yo miro cuál es la distancia que hay entre 0,73 y la neutralidad. Yo ya sé que menos de 1 fue beneficio. Necesito cuantificar qué tanto beneficio. ¿Sí? Entonces, para yo cuantificarlo, a 1 le resto la estimación puntual. ¿Cuánto me da? 1 menos 0,73 me da 0,27. Si lo llevo a porcentajes, sería 27%. En cambio, en este caso anterior, que sería este de acá, de los estudios seguros, es si yo cojo a 1 y le quito 1.27, ¿qué me da? 0.27 negativo, ¿cierto? En este caso, un incremento de riesgo de muerte de un 27%. Listo. Miremos los estudios inseguros.
Entonces, con respecto a infartos de miocardio, ¿cómo le fue a los estudios inseguros? ¿Qué tal? Desde el DICRIS, Factor 1, protector. pues pucha, una cosa increíble, ¿no? El DICRIS 1 dijo 0.05. Ja, yo me imagino la publicidad que hubo en esa época. Una reducción del riesgo de infarto del 95%. Bueno, ¿qué pasa en el DICRIS 4? Una reducción del riesgo del 59, casi 60%. Pero cuando hago metaanálisis de los dos y los combino, 79%. ¿Y fue estadísticamente significativo? No fue estadísticamente significativo. Neutralidad. ¿Qué pasa si se meten todos y yo incluyo la evidencia de los resultados seguros y de los no seguros? ¿Cuánto me da? Es seguro y es estadística. Es beneficioso y es estadísticamente significativo. Sin embargo, yo les digo a ustedes, si ustedes fueran a tomar en cuenta los criterios de alta calidad, ustedes tienen tres cosas para mirar acá. La estimación A, la estimación B, la estimación C. ¿Con cuál se quedaría? La A, ¿cierto? Ustedes saben que si toman la C, incluye los seguros y los no seguros. Pero si ustedes excluyen los no seguros, se quedan con esta. Por lo tanto, usted se queda con una diferencia de riesgo que es del 27% a favor del beta bloqueado, reduciendo el riesgo de infarto. Este no lo toma porque son inseguros. Estos tampoco los toman porque este valor incluye también los inseguros. Yo me quedo solo con los seguros para tomar decisiones. ¿Sí? Y que escoja el diablo. Beta bloqueo, enfermedad cerebrovascular no fatal. ¿Cómo nos fue? Conclusiones. Recoge la neutralidad. Es que no alcanzo a los números. Para los eventos seguros es un efecto de riesgo y no es estadísticamente significativo. Daño estadísticamente no significativo. Para los no siempre tenemos los de abajo, también significa riesgo y tampoco es estadísticamente significativo. Y ya en la conclusión tiene un 65% de riesgo, Pero tampoco es estadísticamente. Correcto, pero entonces, como acá yo estoy tomando conclusiones que incluyen los estudios no seguros, la mejor conclusión es Esa. Pero tiene con los seguros. 73% de Riesgo de padecer. 73% de riesgo adicional, o sea, aumenta en un 73% el riesgo. No es que sea que tenga un riesgo de 73%, sino que lo aumenta en un 73%. ¿Sí? Ahora, dice que es estadísticamente no significativo. ¿Cuál es la mejor hipótesis? Acá la mejor hipótesis dice, en el mejor de los casos, el efecto es neutral, pero la hipótesis de neutralidad es la que se encuentra acá, en la puntica del rombito. O sea, es la menos probable de las hipótesis. Por lo tanto, usted puede decir que en términos prácticos, ¿esto qué? ¿Disminuye o aumenta el riesgo de derrame? Ninguna. Aumenta el riesgo de derrame, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente un numerito, este 1 está en el límite inferior, esto es neutralidad. Esta es la menos probable. Yo creo que yo a ustedes les expliqué ese concepto en el semestre anterior, pero les voy a recordar simplemente. Y sí quedaría en 0.99 también. Yo les decía a ustedes que acá estaba esto, Está la curva. ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces yo les decía, esto es lo más probable. Es que neutralidad. Entonces aquí tienes el 1 y aquí tienes el 2.99, acá. Y el 1.73 está acá. Este es el que tiene una probabilidad de 1, o sea, 100%. Hacia la izquierda la probabilidad va bajando, hacia la derecha también. ¿Cuál es la hipótesis menos probable dentro del intervalo de confianza? El 1. El 1. ¿Sí? Y es solamente un dato. De ahí para allá todo es Probable. dañino. Porque es 1.01, 1.02, 1.03 hasta alcanzar a ser 2.99. O sea que para todos los propósitos prácticos esto es daño. ¿Sí? Uno formalmente dice estadísticamente no significativo, pero pues es daño. Solamente es un número. Dice que no es un 73% del daño, sino que lo aumentan. Aumentan un 73% el riesgo relativo. ¿Cómo? Pero porque lo aumenta. Ah, claro, mira. O sea, porque no significa. ¿Cuál es la diferencia en que sea el daño y que lo aumente? Obviamente yo entiendo que lo aumente.
cosa, los riesgos se refieren a un grupo. ¿Sí? Entonces, yo tengo un riesgo para el grupo que tiene beta bloqueador, un riesgo, y tengo un riesgo para el otro grupo que digamos es placebo. Entonces, los riesgos se calculan sobre cada grupo. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo por ejemplo aquí voy a calcular el riesgo de enfermedad cerebrovascular, entonces yo tendría que decir que el riesgo en el grupo de beta bloqueador fue 35 entre 5096. Ese es el riesgo que existe de un grupo específico. ¿Cuál? El de beta bloqueador. Si yo quiero, puedo hacer el otro, que es de placebo, y sería 20 sobre 5096. 5090, gracias. 5090. Ahora, para yo poder saber si esto incrementa el riesgo, si el beta bloqueador incrementa el riesgo o no, tengo que comparar los dos riesgos. ¿Y cómo los comparo? A través de una medida de asociación causal. ¿Cuál medida? Esa medida, que es distinto a esto, se llama riesgo relativo. Resulta dividir este número entre este. Estos dos son aproximadamente iguales. ¿Sí? Si tú coges 35 y a 35 lo divides entre 20, ¿sí? El número que te va a dar es aproximadamente 1.7, 1.75, ¿sí? Que es aproximadamente este que hay acá. ¿Y el riesgo? ¿Listo? Entonces tú aquí dices, bueno, ¿qué tal que me hubiera dado 35 aquí y 35 acá? Entonces el riesgo relativo hubiera sido 1. O que me hubiera dado 20 arriba y 20 abajo. O sea que el riesgo relativo hubiera sido 1. Pero no, este número en términos absolutos es cuántas veces es mayor el riesgo en el grupo beta bloqueador en comparación con el grupo placebo. ¿Cuántas veces más? Entonces, 1.75 veces. Entonces, vamos a suponer, ¿qué porcentaje adicional gana alguien que se gane 1.750.000 versus alguien que se gane solamente 1? Entonces, uno podría decir, bueno, la diferencia es 750. ¿Sí? Y 750 con respecto a 1.000.000 es 100. 750 de 1.000, ¿qué porcentaje es? 75%. O sea, esa es la diferencia. La diferencia de salarios es 75. Aquí la diferencia de riesgos es 0,75. Porque contra lo que tú mides es contra el 1. El 1 no es neutral. Entonces, ¿en cuánto se vuela el riesgo del grupo que recibe el beta bloqueador? En aproximadamente 0,73. ¿Sí? En eso se vuela el riesgo si se compara con el que recibe placebo. ¿Sí? Tiene 0,73 veces más riesgo. Por eso es que decimos que es un incremento del riesgo, pero ¿de cuál riesgo? El relativo. ¿Y por qué el relativo? Porque esta expresión es una expresión que recoge lo que está sucediendo con dos grupos que yo estoy comparando. Esta expresión no me dice cuál es el riesgo de derrame acá. ¿Cuál sería el riesgo de derrame acá? Una calculadora. 35 dividido entre 5096. ¿Alguien puede hacer eso rápidamente? Para yo poderles decir de cuánto es el riesgo. Entonces este sería el riesgo de tener 0,006. Si eso lo lleváramos a porcentaje, sería 0,6%. Este sí es el riesgo de tener un derrame en el grupo beta bloqueador. Y si yo quiero saber cuál es el riesgo de tener un derrame en el grupo que no está recibiendo, entonces sería 20 sobre 5096. ¿Me regalas el numerito? 0,003. Entonces, esto llevado a porcentaje sería 0,3%. 0,6 es el riesgo de derrame en el grupo beta bloqueado. 0,3 es el riesgo de derrame en el grupo placebo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿sí ves? Entonces, ese que te estás preguntando no podría yo responderte cuál es el riesgo, porque los riesgos los tiene cada grupo por aparte. ¿Sí? Lo que yo tengo aquí es un consolidado entre los dos grupos, que se llama como riesgo relativo. Un riesgo comparado con el otro. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todos capturaron? Alguien levante la mano quien no haya entendido, con mucho gusto le volvemos a explicar. Ok, entonces, esta parte la entiendes. ¿Cuántas veces es más grande este número en comparación con este? Entonces dice
1.75. Ok, 1.75 resulta de que 1.75 es las veces en que este 35 es más grande que este 20. Estos dos denominadores son parecidos. ¿Sí? ¿Cuánto le faltaría? ¿Cómo esto hubiera podido dar 1? Si esto aquí hubiera sido 20, ¿cierto? Si esto aquí hubiera sido 20, todo esto me hubiera dado igual a 1. Y yo sé que igual a 1 es neutral. Pero yo veo que me estoy distanciando de 1, ¿cierto? Es decir, tengo la línea aquí, este es el 1, y yo veo que me estoy distanciando. Entonces, no es 1, me estoy distanciando. Por aquí está mi número, 1.73. Esta es la neutralidad 1. ¿Cuál es la magnitud del efecto? Pues es la distancia entre lo que yo medí, que es 1.73, y el 1, que sería la neutralidad. Esto es lo que nosotros llamamos la magnitud del efecto. La magnitud del efecto. Yo quiero saber qué tan grande es. Pues sencillo, cojo 1.73 que está acá y le resto el 1 que está acá. ¿A cuánto equivale esto? 1.73 menos 1. ¿Cuánto me da eso? 0,63. ¿Qué lleva porcentaje? 73%. Esa es la distancia, la magnitud del efecto. Entre más para acá de, digamos, 1.9, la magnitud del efecto dañino es más grande. Si fuera 1.1, la magnitud del efecto sería más chiquito, estaría incrementando el riesgo solo en un 10%. Entonces, esta es la magnitud. ¿Cómo la encuentro? Cualquier número que me dé riesgo relativo lo comparo con 1, ya. Simplemente hagan la resta. Y listo, eso es todo. Entonces, 1 menos 1.73. ¿Sí? O 1 menos 0.2. Siempre con el 1 haces la resta y eso te da la magnitud del efecto. ¿Sí? Adelante. Yo tenía una pregunta y es, por ejemplo, allí cuando hablamos de la enfermedad de derrame. Sí. Entonces, hablamos de aumentar el riesgo ya que ya lo posee. O sea, hablamos solamente de aumentar los riesgos cuando ya posee ese riesgo. Es decir, por ejemplo, las personas que, no sé, sean diabéticas y hablamos de un riesgo de un infarto agudo de miocardio, pues ellos ya tienen un porcentaje. Entonces, si se está evaluando un medicamento, por ejemplo acá como los beta-bloqueadores, entonces cuando hablamos de ello, estamos ya hablando de lo que dice Jiménez, que es, o sea, ya allí no estaríamos diciendo que aumenta el riesgo, sino que aumentaría más porque ellos ya tienen un riesgo. Ah, claro, por supuesto. Entonces aquí, recuerden que en los estudios causales, lo que nosotros miramos es, toda la gente va a tener derrames, incluso los que no sean diabéticos, ¿cierto? Todos van a tener derrames. O sea, yo cojo aquí una población de gente y en este grupo de poblaciones que no tienen nada, alguien va a tener un derrame. Pero si una persona tiene diabetes, digamos entre dos poblaciones, una que tiene diabetes, hipertensión y fuman, van a haber más derrames que en ese otro grupo. Pero no quiere que en ese otro grupo no haya derrames. Lo que hacemos nosotros es la diferencia a quién se la atribuimos, ¿recuerdan? Eso fue lo que hicimos el semestre pasado. Le atribuimos a la intervención siempre que los factores de confusión estén balanceados. Pero el efecto es la diferencia. El efecto no es la ocurrencia como tal, sino la diferencia, que sabemos que en los dos grupos van a haber derrames. De hecho, si ustedes miran, estos son todos controles, ¿sí? Y todos controles igual tienen derrame, ¿sí? La cuestión es cuál de los dos grupos va a tener más derrame, ¿sí? Y esa diferencia, ¿quién responde por esa diferencia? Es decir, si hay un incremento del 73%, ¿a quién se le debe? Pues al beta-bloqueador, porque es en eso en lo que se diferencian. ¿Sí me van a entender? Entonces yo dices, hay una asociación causal entre uso de beta-bloqueador e incremento del riesgo de derrame. ¿Sí? Esa es la definición, digamos, lo que uno debe concluir. Así nos fue con derrame no fatal. ¿Qué pasó con hipotensión, chicos? ¿Qué pasó con hipotensión? Ahí está. ¿Qué tal nos fue? ¿Cómo la ven? Estadísticamente significativo. También es un riesgo. Entonces aumentó el riesgo en el 55%. Y no hay ninguno que Aumentó pase el riesgo de neutral. hipotensión en un 55% en comparación con el placebo. Y es estadísticamente significativo. ¿Sí? Perfecto. Aumentó en un 51%, pero el estudio que explicó el daño fue El POIS. el POIS. Casi idéntico, ¿no? Casi idéntico. Casi idéntico. Ok, ¿qué tal les parece el romito? Chiquito. ¿Chiquito qué es chiquito? No,
¿Estrecho o amplio? Estrecho. Muy estrecho, o sea que esa estimación fue bastante precisa, ¿no? A ver que tuvieron. Claro, posiblemente es por el hecho de que la hipotensión es un evento muy frecuente. Entonces, si usted tiene mucha muestra, pues la precisión es muy alta para que lo puede capturar con pocas personas. Aquí hay un resumen de lo que pasó. Ustedes me dirán si fue eso lo que pasó o no. Muerte, 1.27. ¿Qué pasó con el riesgo relativo? Aumentó en un 20%. Infarto, 0.73. Disminuyó en un 26%. Enfermedad cerebrovascular no fatal, 1.73. Aumento de 33%. ¿Fue así o no? Sí. Hipotensión, 1.51. Aumentó el riesgo 51%. ¿Es así? Sí. Ahora, valoración ética de los desenlaces. Pues miremos, ¿en qué cosas estuvimos bien, en qué cosas mal? Mal, que me incrementa el riesgo de muerte. Bien, que me disminuya el riesgo de infarto. Mal, que me aumente el riesgo de enfermedad cerebrovascular no fatal. Mal. Mal, que me haya aumentado el riesgo de hipotensión. Conclusión. Parece que hay más manitos abajo que arriba, ¿no? Wow, my gosh, mala foco. ¿Sí? Podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, significancia estadística, todos fueron sí, excepto uno. Enfermedad cerebrovascular, dice significancia estadística no, con el intervalo de confianza amplio. ¿Eso es así? Vamos a ver. Como dije en la embolea, eso es verdad, ¿cierto? Por poquito, ¿cierto? Dime, por poquito fue la cosa. Bien, pero en general, amplio para la muerte, amplio para el SV no fatal, y fue un poquito más estrecho para infarto y para hipotensión. Entre más estrecho, más preciso, o sea que un poquito más confiable nuestra estimación con respecto a infarto agudo de miocardio e hipotensión. Listo, tengan eso muy presente. Evaluación del desenlace. El más la muerte es un desenlace crítico, no hay nada que discutir ahí. Recuerden que esto es la muerte por cualquier causa, ¿no? Sí. La vez pasada decíamos, ¿cuál es más importante, la muerte por cualquier causa o la muerte cardiovascular? Alguien dio el argumento, ¿cierto? ¿Cuál era? Que la cardiovascular está dentro de todas las muertes. Claro, que la cardiovascular está dentro de todas las muertes, es entonces una categoría más amplia. Entonces a esa yo le puedo dar el máximo puntaje, 9, lo más indeseable. Pero infarto y derrame, alguien podría darle al infarto 8, otra persona podría decir que no, que 7. No sabemos aquí cuál de los dos podría ir arriba o abajo. Por ejemplo, alguien pudiera llegar y decir, no, es que infarto es infarto, o sea, eso es necrosis de tejido, la persona tiene la sensación de muerte inminente, es una cosa súper jodida. Otra persona dice, sí, pero es que el derrame tiene dos problemas. Uno es que usted puede quedar disfuncional, ¿sí? Disfunción cognitiva, disfunción física. El infarto puede generar falla cardíaca, ¿sí? Pero este lo puede dejar usted con disfunción cognitiva, haber perdido la independencia, tener que recibir ayuda, mucho más probablemente que con un infarto. Otra persona podría llegar y decir, sí, pero el infarto usted llega, le diagnostican el infarto, va a una unidad coronaria, le miran qué arteria tiene tapada, miran a ver si hay que operarlo, ponerle un stent y se resuelve. Pero en cambio usted le da un derrame y eso usted espera ahí hasta 2-3 días sin que nadie le haya hecho absolutamente nada, porque meterse en la cabeza muy duro y las terapias farmacológicas por el momento casi nadie llega a la ventana de tiempo. Ayer salió un estudio de England, creo que fue, con Alteplase, por fin, entre 4 y 24 horas el medicamento cambia el pronóstico tremendamente. O sea que me imagino que se viene ahorita mismo la prescripción de medicamentos en Colombia y afanarse con remitir los pacientes en menos de 24 horas que tengan derrame, porque ya hay una terapia aprobada que les va a salvar la vida y el pronóstico. Ese estudio salió apenas ayer. O sea que la terapéutica se dura 24 horas y no 6. Imagínense, con este medicamento. Con eso. Con ese. ¿Sí? O sea que, a de 48. acuerdo con eso, muy posiblemente hay algunos cambios que parezcan ser reversibles y que mejoren el pronóstico. Hay que leer el estudio, sería chévere. El caso es que con derrame, casi siempre, vamos a decir la verdad, en muchos lugares se hacen los bobos. ¿Cuánto tiempo lleva con eso? No, ya. No hay nada que hacer, que pesar. ¿Sí? Es verdad. Entonces muchas veces entre la remisión ahí se pierde el paciente. Entonces el hecho de que no pueda ser intervenible hace que para muchos digan, no, un derrame usted queda con discapacidad cognitiva, discapacidad física, y no se lo pueden intervenir. Entonces alguien puede, es peor tener un derrame que tener un infarto. El infarto por lo menos usted se lo pueden identificar y se le intervienen rápido y puede con eso disminuir secuelas. Entonces alguien podría colocar el derrame aquí encima
y el infarto debajo. Otra persona dice, no, es que esa sensación de muerte inminente. Además, no todos los derrames son igual de grandes. En cambio, usted cuando se le hace clínico un dolor torácico es porque hay necrosis importante. ¿Sí? En cambio, usted, digamos, hay muchos que son pacientes que tienen disfunción o discapacidad, o hay otros que hacen síntomas, isquemia cerebral transitoria, ¿cierto? O que lo presentan por poco tiempo. Hay un amplio abanico de enfermedad cerebrovascular que incluye casos muy leves y casos muy graves. En cambio, el infarto casi siempre, si el paciente está clínico, porque hay necrosis importante. Entonces, es muy difícil situar estos dos, hay diferentes argumentos, por eso le colocamos aquí, pero definitivamente no son tan importantes como este. ¿Y qué pasó con hipotensión? Colocamos como desenlace importante. ¿Quién quiere pararse y inmediatamente sentir mareo o caerse por una hipotensión? Sí, pero pues no es lo mismo tener una hipotensión que tener un infarto o tener un derrame. Y les voy a dejar con esta imagen para la próxima clase. ¿Sí? Esta es la parte importante. Hasta el momento hemos estado muy excitados, y yo también los he llevado como a esa excitación de calcular la disminución o el aumento del riesgo relativo para los diferentes desenlaces en presencia del beta bloqueador. Pero no hemos hecho algo que es supremamente importante, que es el riesgo absoluto. Entonces aquí lo que ustedes ven es, ¿qué hicimos? Dejamos exactamente, oh, ¿cómo estás? Ya terminamos. Y aquí tenemos el riesgo de beta bloqueador, el riesgo absoluto de beta bloqueador. Entonces, ¿cuántos casos hubo? 162 de 5.264 muertes. Aquí está el riesgo absoluto de infarto, el riesgo absoluto de derrame, el riesgo absoluto de hipotensión. En el grupo beta bloqueador. ¿Cómo le fue al otro grupo? 129 de 5.265 placebos tuvieron muerte. 243 de 5.093 tuvieron infarto. 20 de 5.090 tuvieron derrame. 517 de 5.146 tuvieron hipotensión. ¿Esto cómo se llama? Riesgo absoluto con el beta bloqueador, riesgo absoluto con el placebo. ¿Qué voy a calcular? La reducción o el cambio del riesgo absoluto. ¿Qué debo hacer? Restar un número por otro. Si ustedes hacen esta división, les da este numerito. Si hacen esta división, que la tengo aquí en azul, les tiene que dar este numerito. Si hacen esta división, les tiene que dar este numerito. ¿Y esto cómo se llama? Esto es otra forma de expresar el mismo riesgo que hay acá. ¿Sí? Esta es otra forma de expresar este mismo riesgo. Esta es una forma de expresar este mismo riesgo y esta es una forma de expresar este mismo riesgo. Todos los que están en azul son riesgo con beta bloqueador. Los que están con rojo, riesgo con placebo. ¿Qué tengo que hacer? Una simple resta, porque lo que necesito es la diferencia absoluta. La diferencia es restar. ¿Sí? Me dieron 5 manzanas, me quitaron 4. La diferencia con la que quedé, pues a 5 le resto 4, me queda 1. Simplemente restar. Entonces, si yo resto el azul con el rojo, me da este valor. Resto el azul con el rojo, me da este valor. Resto el azul con el rojo, me da este valor. Estos valores 0.06, 0.013, 0.003, 0.050. Yo esto lo puedo convertir en un decimal, lo puedo convertir en una fracción. Este número es lo mismo que 6 entre 1000. Este numerito es lo mismo que 13 entre 1000. Este número es lo mismo que 3 entre 1000. Este número es lo mismo que 50 entre 1000. Ya tengo las diferencias de riesgos absolutos. Aquí la diferencia es ¿cuánto? 6 veces. ¿Qué quiere decir? De cada 1000 pacientes, ¿sí? De cada 1000 pacientes, en esta comparación de dos poblaciones, ¿cuántas muertes más va a haber de cada 1000 por cuenta del beta bloqueador? ¿Cuántas? 6 de cada 1000. ¿Cuántos infartos menos, porque acuérdense que esto disminuyó el riesgo, cuántos infartos menos por cada 1000 pacientes tratados voy a ver con beta bloqueador? 3. ¿Cuántos derrames más, porque esto aumentó el riesgo, voy a ver por cuenta del beta bloqueador por cada 1000 pacientes que lo reciban? 3. ¿Cuántos episodios de hipotensión más voy a ver por cuenta del beta bloqueador en comparación con el placebo por cada 1000? 50. Entonces, ¿qué tengo?
La diferencia es 6 de cada 1000 muertes, 6 muertes de cada 1000, 13 infartos de cada 1000, 3 derrames de cada 1000, 50 de cada 1000. Lo que tengo que hacer a continuación es supremamente sencillo. Obviamente esto se va automatizando con el tiempo. Voy a colocar estas fracciones, las voy a colocar al revés. ¿Sí? Es simplemente una regla de 3. Si para tener 6 episodios de muerte más necesito tomar 1000 pacientes, ¿cuántos pacientes debería yo tratar con beta bloqueador para una sola muerte? Si para 6 necesito 1000, ¿sí? Es una regla de 3 que le enseñan a uno en el colegio. Si para 6 necesito 1000, me da mucha confusión. Si para 6 necesito 1000, para una sola muerte, ¿cuánto necesito? 1 por 1000 dividido entre 6, que es lo mismo. 1 por 1000 es 1000 dividido 6, o sea que este valor, para poder calcular lo que quiero, lo único que tuve que hacer fue ponerlo al revés. Entonces, ¿qué pongo al revés? Pues pongo al revés 6 de 1000, lo puse al revés, ¿cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? 6 de 1000 me quedó dividido 1000 entre 6. El 13 de 1000 lo pongo al revés y ¿cómo me queda? 1000 sobre 13. 3 de 1000 lo pongo al revés, ¿cómo me queda? 1000 sobre 13. 50 de 1000 lo pongo al revés, ¿qué queda? 1000 sobre 50. Y calculo. 1000 dividido 6, calculadora. 166,6. Pero como uno no trata a 0,6 pacientes, entonces sería 167 pacientes. ¿Cuántos pacientes debería yo tratar con beta bloqueador para que a uno de ellos le dé una muerte asociada al beta bloqueador? ¿Cuántos? 167. Número necesario a tratar para ocasionar un desenlace de muerte. O sea que yo creo que va a durar bastante tiempo prescribo y prescribo y prescribo beta bloqueador. Y cuando llegue a 167, si tiene mala suerte, ahí le cayó el paciente muerto. ¿Sí? ¿Qué pasa con infarto? ¿Cuántos pacientes tengo que tratar yo para evitar? Porque recuerde que aquí es manito arriba, ¿no? Entonces, ¿cuántos pacientes tengo que tratar para evitar un infarto? 77. ¿Qué número es más fácil de alcanzar? ¿El 77 o el 167? 77. ¿Qué es más fácil? ¿Evitar un infarto o matar a alguien? Evitar un infarto. Pero lo decía la diferencia del riesgo relativo. La del relativo. No, ¿se acuerda que la del relativo decía que esto aumentaba el riesgo 27% y que esto disminuía el riesgo 27%? Entonces decíamos, estamos igual. Pero la verdad es que no son iguales, porque los NNTs, este número es más difícil de conseguir que este. Usted antes de llegar a los 167 pasó por 154 y por 154 usted ya evitó ¿cuántos infartos? 2. Es que es más, pasa 2 veces por el infarto y ese es el punto que hay que mirar. Ahora, ¿cuántos pacientes tiene que tratar para ocasionar un derrame? 334. Este número es el doble de 167, o sea, es todavía más difícil que uno prescribiendo beta bloqueador ocasione enfermedad cerebrovascular no fatal. ¿Y cuántos pacientes tienen que tratar para que a uno le dé una hipotensión? 20. Para la clase anterior, para la clase siguiente, quiero que piensen muy bien en estas cosas. 1, en estos valores de NNT. 2, en el valor intrínseco que tienen desde un punto de vista ético estos desenlaces. ¿Sí? Para que ustedes se hagan un juicio propio acerca de cuál creen ustedes que debería ser la posición o la postura del médico que, habiendo estudiado este reporte de metaanálisis, vaya a aplicar los resultados a su paciente, porque ese doctor tiene que tomar en consideración eso. Eso es lo que tiene que hacer el doctor. A veces en las guías de práctica clínica, sobre todo cuando están basadas en buena evidencia, le evitan a usted tener que pensar en esto y simplemente le sintetizan la recomendación. Y si usted es un médico técnico pero no científico, usted simplemente
hace lo que diga la guía y ya. Pero si usted es un médico científico que tiene crítica, ¿cierto? Fíjense que esos médicos técnicos hubieran aceptado las guías que habían hasta hace un tiempo y le hubieran mandado betabloqueadoras ciegas a sus pacientes basados en estudios inseguros, ¿sí o no? Mano, ¿cierto? Si ustedes tenían crítica, ese doctor que le hubiera dicho, no, es que la guía dice, listo. Pero un médico crítico dice, por más que diga la guía, yo voy hacia abajo y miro a ver si está bien sustentado o no. Con base en esto, entonces ya el médico tiene una postura. ¿Cuál decisión deberá tomar? Ahí es donde el paciente entra y le dice, bueno, de estas cosas, para usted, ¿cuál representa más valor? Porque finalmente es el paciente el que va a tomar la decisión, ¿sí? No va a ser tan fácil, el médico tendrá que informar riesgos y serán los valores del paciente los que digan si escoge entre infarto, derrame, muerte, qué cosas son más fáciles de alcanzar con la terapia, qué cosas no. Eso es lo que quiero que miren. Entonces, para la próxima clase empezamos con esta gráfica y ustedes me traen sus pensamientos. ¿Listo? ¿Ok? Por ahora, no sé si tienen otra inquietud. Adelante, Gina. Con respecto a las lecturas, esta sería la que sigue. Perfecto, por favor, léanse esa. Fallos en RAR, RRR y NNT. Gracias, Jimmy. Por favor, léanse ese documento. Que les vaya muy bien el fin de semana.